Bueno, vamos a empezar con compuestos binarios con oxígeno. Bien, estos compuestos se denominan óxidos. Vamos a ver las combinaciones binarias del oxígeno, o sea, los óxidos, con todos los elementos de la tabla periódica, excepto el grupo 17, que lo veremos aparte en este mismo vídeo, espero. Bien, vale, pues en estos compuestos el número de oxidación del oxígeno es 2 menos, ¿no? Mientras que el otro elemento actúa con un número de oxidación positivo, uno de los posibles que tenga. Bien, la cosa está en que, igual que en casos anteriores, este compuesto debe ser neutro. Estos compuestos en general lo escribiremos como el símbolo del elemento. Aquí escribiremos un subíndice que indicará cuántos átomos de ese elemento forman parte del compuesto. Y a la derecha escribiremos el oxígeno con otro subíndice que indicará cuántos oxígenos forman parte de ese compuesto. Vamos a empezar con algún ejemplo, que será lo más sencillo. Voy a escribir una fórmula de un compuesto y vamos a nombrarlo y vamos a analizar algunas cosas sobre esa fórmula. Bien, la fórmula es esta, Fe2O3. Bien, lo primero que tenemos que averiguar en este caso es cuál es el número de oxidación con el que actúa ese elemento. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues fijaos que el oxígeno actúa con número de oxidación 2 menos. Y aquí tenemos 3 oxígenos. ¿Vale? Entonces, como tenemos 3 oxígenos, digamos que el oxígeno aporta una carga total de menos 6. ¿Vale? Eso significa que, voy a borrar de aquí esto, el hierro, para que la molécula sea, o el compuesto, sea neutro, debe aportar una carga más 6 para que se compense con este menos 6. Pero como hay 2, pues esa carga menos 6, perdón, más 6, estaría repartida entre los dos elementos, los dos átomos de hierro que hay en el compuesto. Por tanto, en este caso, el número de oxidación con el que actúa el hierro es 3 más. Si miráis la tabla, veréis que el hierro efectivamente puede actuar con un número de oxidación 2 y 3. Y en este caso está actuando con un número de oxidación 3. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Pues si lo nombro usando prefijos multiplicativos, este sería el trióxido de hierro. Y en este caso, pues como veis, no hace falta que sepamos el número de oxidación. Simplemente empezamos a leer de derecha a izquierda, decimos trióxido de dihierro. Bien, si queremos usar el número de oxidación, pues este compuesto lo llamaríamos óxido de hierro 3. ¿Vale? Si me dieran el nombre y yo quisiera formularlo, si me dijeran óxido de hierro 3, pues yo ya sé que el óxido de hierro 3 está formado por un lado de oxígeno 2 menos. Y por otro lado de hierro 3 más. ¿De acuerdo? Bien, ¿de qué manera combino estos dos para que el compuesto sea neutro? ¿Vale? Pues la única forma de combinar estos dos para que el compuesto sea neutro
es poniendo 2 de hierro y 3 de oxígeno, para que, como digo, pues por aquí aparezca una carga 6 negativa y aquí aparezca una carga 6 positiva. Bien, no sé yo si habrá quedado suficientemente claro. Vamos a hacer algún ejemplo más y a ver si... A ver, por ejemplo, este de aquí. Vamos a ver. Voy a hacerlo al revés. Voy a escribir el nombre y vamos a formularlo. Vamos a escribir el nombre de... O sea, vamos a formular el óxido de fósforo 5. Vale. Bueno, pues el óxido de fósforo 5 estará formado por oxígeno, que aquí actúa con número de oxidación 2 menos, y el fósforo, que actúa con número de oxidación 5 más. Bien, ¿cuántos oxígenos y cuántos fósforos pongo para que al final esta especie me salga neutra? Pues lo más fácil es buscar el mínimo común múltiplo de 2 y 5, sería 10. 10 entre 5, 2. Tendría que poner 2 fósforos y poner 5 oxígenos. De esta manera, al tener 5 oxígenos, tendría 5 por 2, 10. Al tener 2 fósforos, tendría 2 por 5, 10. ¿Vale? Bien, pues ya tenéis aquí el nombre de esta forma. Este compuesto también se podría llamar pentaóxido de difósforo. Vamos con el último ejemplo. El último ejemplo lo voy a hacer también al revés. Voy a escribir el nombre. Yo quiero que me pongáis la fórmula del óxido de magnesio. Vale, bueno, pues el óxido de magnesio va a estar formado por oxígeno, 2 menos, y magnesio. Si miráis el magnesio únicamente tiene número de oxidación 2 más. Bueno, pues ¿cómo combino estos dos para que la molécula sea o el compuesto sea neutro? Bueno, pues poniendo uno de cada lo tengo hecho, es decir, MgO. ¿Nombre de este compuesto? Pues simplemente óxido de magnesio. Y en este caso, jamás pondremos esto, ¿vale? Esto no lo ponemos porque el magnesio tiene un único número de oxidación. Y como tiene nada más que un único número de oxidación, que es el 2, pues no se pone. Estaría mal si lo pusiéramos. Bien, seguimos adelante. Vamos a ver ahora en el caso de que los elementos que acompañan al oxígeno sean del grupo 17. ¿Qué ocurre si los elementos son del grupo 17? Pues que según esta imagen que tenéis aquí, el grupo 17 va antes que el oxígeno. Entonces, como el grupo 17 va antes que el oxígeno, pues en lugar de escribir el oxígeno a la derecha, habrá que escribir el oxígeno a la izquierda. Estos grupos, en estos compuestos, el oxígeno sigue actuando con número de oxidación 2 menos. El elemento sigue actuando con un número de oxidación positivo, pero cuando escribimos el compuesto lo escribimos como O, alfa, X, beta
Y no nos olvidamos de que estos compuestos deben seguir siendo neutros de carga, ¿vale? Carga neutra. Vale, vamos a hacer un compuesto con los elementos del grupo 17. Un ejemplo nada más. El cloro. Bien, el cloro tiene 4 opciones de números de oxidación, que son más 1, más 3, más 5 y más 7. Vale, pues voy a poner el cloro 7. El cloro con número de oxidación 7. Vale, lo voy a combinar con el oxígeno 2 menos. Tiene que ser neutra. Por tanto, ¿cuánto pongo de cada uno? Bueno, pues si pongo 2 de este y 7 de este, pues lo tengo hecho, porque lo que tengo es, y cuidado, el oxígeno delante, O7 Cl2 sería el compuesto. Fijaos que igual que antes, el cloro en este caso, bueno, empezaríamos mirando el oxígeno, que es el que no falla, su número de oxidación sería 2 menos, como hay 7, aquí tengo un total de menos 14, y claro, aquí lo que tengo que es que tendría que compensar el cloro con 14 para que fuera neutro, pero como hay 2, pues eso significa que el cloro pues, está actuando con un número de oxidación 7 más. ¿Cómo nombramos a estos compuestos? Pues la verdad es que no se suele usar demasiado la terminología de número de oxidación y simplemente se usa la fórmula estequiométrica, la que usa los prefijos multiplicadores. Entonces, este compuesto sería, hay que empezar por la derecha y el cloro es el que estamos considerando que lleva la parte negativa, aunque realmente es positiva, ¿vale? Es un poco lío. Pero como empieza por la derecha, habría que nombrar este compuesto como el dicloruro de hepta de 7 oxígeno. Dicloruro de heptaoxígeno, que sería el nombre de este compuesto aquí. ¿Vale? Fijaos que nombro el cloro, la raíz del cloro, acabado en uro, porque es el elemento de la derecha, y luego a continuación pues nombro el oxígeno con el prefijo correspondiente. Bien, pues para acabar el vídeo os voy a hablar de los peróxidos. Y ya con esto acabo esta parte. Bueno, los peróxidos también son combinaciones de elementos con el oxígeno, pero en lugar de combinarse con el anión O2 menos, en el caso del oxígeno, en este caso se combina con un anión un poco extraño, que es este. ¿Vale? Digamos que es una especie que se llama anión peróxido y que está formada por 2 átomos de oxígeno y en su conjunto tiene 2 cargas negativas. ¿Vale? Esto significa que el oxígeno en estos compuestos está actuando con un número de oxidación de 1 menos. Pero estos elementos, esto lo digo porque están los apuntes, pero bueno, ahora os cuento. Estos compuestos no se deben simplificar. Nosotros hasta ahora nunca hemos simplificado, porque no he usado un método que mucha gente utiliza, que es el de intercambiar subíndices y luego simplificar,
sino que lo que he usado es un método de equilibrar la carga en el compuesto. Pero que sepáis, y ahora vamos a ver un ejemplo en este sentido, que estos compuestos no se deben simplificar. También os diré que la mayoría de los compuestos, los peróxidos, se forman con metales, la mayoría, ¿vale? Metales de los grupos 1 y 2, ¿de acuerdo? Los llamados metales alcalinos y los llamados metales alcalinotérreos. Alcalinotérreos. Este sería el grupo donde está el litio y este sería el grupo donde está el berilio. Estos de aquí actúan con número de oxidación 1 más y estos de aquí actúan con número de oxidación, todos ellos, 2 más. Y además únicamente pueden usar ese número de oxidación. Bueno, se pueden nombrar de dos formas. Una forma es la estequiométrica. ¿Cómo nombramos los peróxidos? Pues de la forma estequiométrica, que es muy fácil. Por ejemplo, MgO2. Pues este sería el dióxido de magnesio. Y ya está. O también basados en una nomenclatura basado en el número de oxidación. ¿Vale? Bien. ¿Qué hago para basarlo? ¿Cómo nombro estos compuestos basándome en el número de oxidación? Bueno, pues fíjate que en este caso voy a coger como referencia el magnesio, porque el magnesio únicamente puede tener número de oxidación 2 más. Por tanto, esta parte de aquí tiene que aportar el 2 menos. Por tanto, 2 menos entre 2 oxígenos me está dando el 1 menos para indicarme que es un peróxido. ¿Vale? De manera que si yo lo quiero nombrar por el número de oxidación, lo único que tengo que saber es que es un peróxido. Sería el peróxido, en este caso, de magnesio. No se indica el número de oxidación porque es el único que tiene. Otro ejemplo. Voy a borrar este de aquí. Bueno, si no, lo escribo aquí al lado. Por ejemplo, para el potasio. ¿Vale? Vamos a formar un peróxido con el potasio. Bueno, pues el potasio es K+, y el peróxido es con esta especie, ¿vale? Bueno, pues evidentemente, para que esto me quede neutro, pues voy a poner un grupo de estos que lleva dos cargas negativas y luego me faltan dos potasios, porque como cada uno de ellos lleva una carga positiva, pues me hacen falta dos. Y ya tengo aquí el peróxido de potasio, o lo que es lo mismo, el dióxido de dipotasio. Dióxido de dipotasio. Bueno, un ejemplito más y lo dejo. A ver, el ejemplito por aquí lo pongo, me cabe. Calcio. Vamos a suponer que yo quiero formular voy a poner el nombre, el peróxido de calcio. Bueno, pues yo sé que el calcio es el Ca2+, y el ion
el anión peróxido sería este, ¿vale? Pues entonces lo tengo claro, ¿no? Cojo uno de este y uno de este, pues son 2 más, 2 menos, y obtengo el CaO2, que sería el peróxido de calcio. Peróxido de calcio. No puede ser un óxido, porque si fuera un óxido, estaría obligando a que el calcio actuara con un número de oxidación más 4 o 4 más, y no es posible. Este sería el dióxido de calcio. Y el último ejemplo que pongo, que es el caso de que os caiga un ejemplo con un metal que tenga dos posibilidades, ¿no? Dos números de oxidación. Por ejemplo, el caso del cobalto, ¿vale? Suponen que tengo cobalto, que el cobalto puede actuar con una oxidación 2 y 3, igual que el hierro, cobalto 2, y con el peróxido, con el anión peróxido, ¿vale? Bueno, ¿cómo combino estos dos? Pues como tengo, este aporta dos cargas positivas y este dos cargas negativas, pues tendré COO2. Uno de este y uno de este que no puedo separar, que estos dos van juntos. ¿Cómo se llamaría este? Pues lo puedo llamar dióxido. A ver si me cabe aquí. Dióxido de cobalto, ¿vale? Usando prefijos multiplicativos, o le puedo llamar peróxido, y entonces voy a usar el número de oxidación, peróxido de cobalto, y ahora, como el cobalto sí puede actuar con dos números de oxidación, tengo que decir cuál de los dos es el que está usando, y en este caso sería el 2, peróxido de cobalto 2. Bueno, y hemos acabado con las combinaciones binarias con el oxígeno. Hasta el próximo vídeo.